pudieron conectar puedan acceder a la lección, right? Quesito. No, estoy en clase ya, Puine. No, pero no tiene Right. quesito. Ya, ahí se conectó entonces Fernanda, Kevin, José Ignacio, Hernán, Naila, Kevin de nuevo y Hugo. Ya, ahí estamos grabando. Good evening, everybody. How are you today? ¿Están? Good evening, José Ignacio. Fine. Right, that's very good. Good, good, good. Okay. So, a ver, bueno, chiquillos, para empezar, ustedes son de la carrera de, déjenme ver, Ingeniería en Minas. Le voy a pedir a Fernanda que por favor, o José Ignacio, que muteen su micrófono. Ahí sí. Muy bien, chiquillos. Ya, vamos a comenzar. Ok, oficialmente entonces, this is the first class. Esta es la primera clase de la unidad número 1, English 1. Ok, esto es inglés 1. Por lo tanto, es basic, la base del inglés. Súper súper básico, los principios fundamentales para poder entender lo básico del inglés en cuanto a la estructura, en cuanto a vocabulario, a preguntas que se pueden hacer en un principio, las más básicas, y empezar ya a entregar información personal de cada uno, o obviamente todo en inglés, desde el nombre, no es que tenga que traducir el nombre, pero saber el concepto de nombres, apellidos, los números personales que son importantes, como tu root, tu teléfono, tu email, tus redes sociales, todo lo que puedas informar a alguien, but in English, ¿ok? Eso es lo que vamos a empezar. Ya, disculpen chiquillos, de repente pongo el micrófono en mute porque me estoy resfriando y tengo que sonarme y para estar metiendo tanto bulla cada rato. Ok. Existe una noción, ¿cierto? Preconcebida que todo el mundo piensa que English es like the universal language, el lenguaje global por excelencia. ¿Están de acuerdo con esa afirmación o no mucho? ¿O creen que es como una exageración? Sí, profe, en realidad en varios países se habla la mayoría inglés y es como un lenguaje, claro, universal. Toda la razón, exactamente. Yo le preguntaba recién, ustedes son estudiantes de ingeniería en minas, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Principalmente la minería es regida por entes angloparlantes. Todas las compañías principales, bueno, excepto la chilena, pero las compañías principales son o canadienses o norteamericanas o el país que sea, la gente se va a comunicar en inglés. Entonces igual es importante que tengan esa noción, al menos básica, de comunicación. ¿Ya? No estoy seguro si en su carrera, al final del proceso de inglés, hay un inglés técnico, sería ideal, porque como para entender algunos conceptos más específicos de su especialidad. Pero bueno, ahora estamos en una etapa que es principal, o sea, de principio, o sea, me refiero, de inicio. ¿Ok? So, el inglés es definitivamente importante. Ya sea lo vayas a ocupar a un nivel personal, para comunicación simple, o lo vayas a ocupar a un nivel profesional, ya sea técnico, teniendo que entender algún texto específico, o teniendo que básicamente comunicar ideas simples en tu campo laboral, of course. Ya. Yo tengo la noción entonces que el inglés está en todas partes. Yo les voy a mostrar ahora una pequeña presentation that I have over here. Lo voy a compartir. No, primero déjenme abrirla. Voy a abrir el PowerPoint y lo voy a compartir con ustedes, chicos. Lo tengo aquí casi listito.
Desde que yo estoy ahí abriendo el PowerPoint, está un poquitín lento mi computer, justo ahora se puso un poquitín lento, pero está trabajando. Ok, guys. Ok, dígame si es que ven ven un fondo, una diapo de fondo azul. Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Bien, Sí se ve. ya, para que estemos todos en la misma frecuencia. Excellent. Very good. Ok, esta diapo comienza con bueno, obviamente el título que es English 1, right? Se entiende que es English 1, después dice Class 1, pero aquí está la frase clave. English is everywhere. English is everywhere. ¿Qué le dice esa pequeña oración, chiquillo? ¿Qué significa English is Inglés everywhere? está en todos lados. That's right. ¿Están de acuerdo con eso, no? ¿Qué me dicen? Do you guys agree with that statement, con esa oración, con esa afirmación? Sí, profe. Yo creo que sí, ¿cierto? Yo creo que definitely you can find the English anywhere. Como le decía quizás en la introducción, tú ves para cualquier lado, en la casa, en tu ropa, en productos, en la televisión, en internet, obviamente. Everything must have something in English. Algo en inglés tiene que haber, por todos lados. So it is present everywhere. Está por todos lados, definitivamente. So this presentation I did to illustrate, para ilustrar a little bit about how English can be present anywhere. Cómo se puede ver en cualquier parte, cómo hay palabras que ya utilizamos del inglés, de hecho, cómo hay palabras que pueden llevarnos a confundir, que parece que fueran del inglés, pero no lo son, o que a veces son del inglés, pero al final significan cosas diferentes. Varios fenómenos que ocurren, lingüísticamente hablando. Pero en general, English yo diría, es easy. Claro, ustedes pueden decir, claro, profe, para usted que es profe, easy, que es fácil, ¿cierto? But, técnicamente y objetivamente es mucho más fácil que el español, en cuanto a su estructura gramatical, en cuanto a su cantidad de palabras, en cuanto principalmente las conjugaciones verbales. Porque los verbos, al ser la parte principal de la oración, es la parte que más te puede complicar. Pero en inglés, el verbo es casi, no digo 100%, pero es casi decirlo de una sola forma. No hay mucho que cambie en realidad. No así como en español. Si te pones a conjugar un verbo en español, tienes como 5 o 6 palabras diferentes dentro de la misma conjugación. Por ejemplo, el verbo jugar. Yo juego, tú juegas, juega, jugamos, juegan. ¿Cierto? Ya hay como 4 o 5 palabras diferentes. Entonces, para un gringo es súper difícil adquirir esas pequeñas diferencias que para nosotros son naturales. En cambio, en inglés, si creo el verbo jugar, por ejemplo, en presente, digo, I play, you play, he plays, she plays, we play, they play. Si se dan cuenta, es básicamente la misma palabra. Entonces no hay mucha diferencia. Hay un pequeño detalle entre medio, pero eso lo vamos a ver cuando llegue el momento. English is everywhere, yo creo que sí. ¿Ya? ¿Cierto? English, obviamente tenemos expresiones que ya usamos como cool, thanks, nice, right? Yay, como celebrando. Thanks fíjese que tiene una X, pero es una forma coloquial de escribir gracias. ¿Ya? También lo vamos a ver cómo se debe escribir. La siguiente diapo, the next slide, les voy a mostrar, es una word cloud, es una nube de palabras,
word cloud. Pero fíjense en esta nube de palabras. Tiene algo que les llama la atención, ¿no? Mírenla, obsérvenla por un par de minutos y me dicen si es que reconocen algo de acá. ¿Ya? Ah, ahí está. Sí, profe, la mayoría es utilizada aquí. Exactamente, si te diste cuenta, las palabras son palabras de uso prácticamente cotidiano y en nuestro idioma, no en inglés, pero son directamente un préstamo directo del inglés, o sea, sin ningún cambio, sin ninguna modificación. La pronunciación se pretende que sea igual, pero obviamente la pronunciación a nivel del chileno es un poco más rústica, pero eso es porque no todo el mundo habla inglés. Por ejemplo, ¿cómo tú pronuncias esa palabra que está acá ahí arriba? Break. Exacto, de hecho está muy bien pronunciado. Pero normalmente la gente dice un break, vamos a un break, haciendo la típica R nuestra que es una R arrastrada, rat, rat, break, 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 break. En inglés no es así, en inglés no existe el sonido R. Simplemente la R siempre se pronuncia como un sonido suave y ligado, break, break. Ahora no se les pide que digan vamos a un break, porque probablemente te van a molestar. Entonces, mejor tipo un break nomás y quedamos bien. Pero también tenéis, por ejemplo, happy, coaching, hour, cool, right? Express, por las cosas que son las cajas rápidas, por ejemplo, o los supermercados que son express. Este concepto se usa mucho últimamente, backstage. ¿Les suena la palabra backstage, por ejemplo? Que es del inglés, de hecho. ¿En qué contexto se usa el backstage? Ustedes me dirán. Donde más se escuchaba era como en los programas de televisión cuando hacían como notas detrás de escenario, de escena, algo así. Eso significa literalmente, joven, detrás del escenario, porque back es detrás, stage es escenario. Exacto, o también como se dice en bambalinas, que es la palabra más rimbombante para aquello. Marketing, se usa siempre, ¿cierto? Bueno, ya no se usa mucho ahora, pero el best seller. Antes, ¿a qué se le denominaba best seller? Los que tenemos un poco más de añitos. A las películas que se estrenaban en la televisión abierta. Una cosa así, ¿o no? Exactamente, exactamente. La palabra best seller es una palabra compuesta que significa el que mejor vende. Entonces, obviamente se refiere a los éxitos, los que más venden. Pues está claro que son, en ese caso, un bestseller entonces puede ser un libro, una película, una aplicación, ahora puede ser un producto, en fin, producto en general. Una palabra que ya está muy, muy adquirida en nuestro idioma es el gym, right? ¿Qué es gym? Gimnasio. Gimnasio. Exactamente, es el gimnasio. Y de hecho, esto también me lleva a un fenómeno que se ocurre harto en inglés, que es la abreviación, ¿cierto? La, el hecho de acortar las palabras. ¿Por qué? Porque son muy largas, porque son muy complejas a veces de pronunciar. De hecho, la palabra gym viene de la palabra correcta que es gymnasium. Gymnasium. Pero, me comí la N, gymnasium, ahí sí. Pero los gringos, como son prácticos, ¿cierto? Les gusta a ellos em, acortar todo. Voy a escribirlo bien ahora. Gymnasium. También, entonces, en ese sentido, le copiamos un poco las mañas, ¿cierto? En vez de decir gymnasium, decimos gym. O, por ejemplo, también en vez de decir eh, laboratorio, ellos dicen lab. O en vez de decir doctor, let's go to the doc. Si se dan cuenta, y después se van a dar cuenta al empezar a pronunciar, el inglés es muy ágil para pronunciarse, es muy ligado, es muy unido, es muy rápido y fluido. De hecho, la gran mayoría de las palabras en inglés constan de una o dos sílabas, no más que eso. Hay más, por supuesto, hay palabras más largas como
por ejemplo, baby shower, o en este caso, marketing. Pero me refiero a que la gran mayoría de las palabras comunes y corrientes son cortitas. Y si hay palabras largas como gymnasium, ¿cierto? O laboratory, que se pueden abreviar y hay una forma de abreviarlo que tenga sentido, lo van a hacer. Como existen ya muchas palabras, incluso nombres propios de personas también, right? Como Bob, Will, right? Nick, en vez de Nicholas, Nick. En fin, se van a encontrar, por ejemplo, Jonathan, le dicen John. Y así sucesivamente, muchas palabras. Todas estas palabras que vimos acá se llaman préstamos lingüísticos. Se los pedimos prestados al inglés, la utilizamos nosotros y le damos prácticamente el mismo contexto que en el idioma original, ¿ya? Y eso es de alguna forma una pequeña ayudita para poder comprender y para poder expresar algo en inglés. También existe otro fenómeno que son las palabras que se españolizan, que vienen del inglés, right? ¿Ustedes saben de dónde, de qué idioma viene el inglés o de qué idioma es antiguo? Porque sabemos que el español viene del latín, right? El latín, de ahí salieron varios idiomas, se llaman romances, como el idioma italiano, el portugués, el español, por supuesto. ¿Cuál más teníamos? Se me fue. Bueno, por ejemplo, el rumano también tiene algo de español. El francés también, por supuesto, de hecho. Pero el idioma inglés no viene del idioma latino, pues, viene de los idiomas anglosajones, de los anglos, del centro de Europa. Entonces, básicamente, al ser dos idiomas radicalmente de raíces diferentes, es muy poco probable que tengan alguna similitud, o muchas similitudes, mejor dicho. ¿Ya? Por ejemplo, yo siempre digo que consideremos los dos idiomas, ¿cierto? Como dos árboles, como dos grandes árboles. Estos serían los anglo y estos serían los latin. Nosotros salimos de acá, ¿cierto? Los gringos salieron de acá. Pero si te das cuenta, y esto lo hice así como con el propósito, este espacio de acá indica que muchas palabras de acá y muchas palabras de acá llegan a confundirse y a fusionarse. O sea, tú puedes usar palabras de un lado y el otro. Hay muchas palabras del anglo que nosotros la podemos comprender porque tienen una base muy similar al español. Y viceversa, igual para ellos. Y hay palabras que podemos también españolizar como drainage, drenaje, wagon, vagón, beefsteak. ¿Sabían? Por si no sabían, el bistec viene de beefsteak, tanque, pamphlet, cocktail, sweater, fútbol y mucho deporte como basketball, baseball, right? Y ahora, hay algunos, como esquí también, hay algunos deportes que son nombres más genéricos, como por ejemplo el tenis o el golf, que ya no son traducibles, es el nombre del deporte nomás. Ya. Y existe la última, o sea, hay muchas más, pero yo les voy a mostrar un fenómeno más, que son estos, que son los cognados. No sé si les suenan, chiquillos, ¿han escuchado hablar de los falsos cognados o de los cognados en sí? No, profe. Yo no, profe. Como le estaba diciendo, claro, al haber herramientas que se juntaron, ¿cierto?, de los idiomas, se pueden usar palabras muy similares en ambos idiomas, ¿cierto? Pues ya decíamos, por ejemplo, doctor, la palabra doctor, que es exactamente igual en español, significa lo mismo. Doctor, 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 right? O, por ejemplo, computer, computador, no es exactamente la misma palabra, pero sabemos más o menos por dónde va la cosa, ¿cierto? Por ejemplo, digo remote control. ¿Qué sería remote control? A ver si lo pueden descifrar. Control remoto. Claro. Y eso es básicamente un cognado. Los cognados reales son palabras del inglés y el español que son muy similares e incluso idénticas y que mantienen el mismo o casi relativamente el mismo significado. Pero también existen los hermanos falsos, que se llaman los falsos cognados, o false cognates, o cognados falsos en español. Y a esto me refiero a que son palabras que la idea es que no te confundan. Por ejemplo, uno que no sabe inglés puede ver la palabra avocado y va a pensar que es abogado, pero nada que ver. Avocado es palta, aquí es aguacate. Y abogado es lawyer, que es el lawyer, el abogado, el señor que trabaja con las leyes, ¿cierto? Hay unos que son muy comunes, que tienden mucho a confundir, como exit, que es salida, pero igual ya es una palabra universal.
Lo bueno es que, claro, hay palabras que ya son universales que uno la va asociando ya por conocimiento general. Pero esta siempre tiende a confundir library con librería y no son lo mismo, de hecho son muy diferentes. El único que se parecen es que tiene que ver con libros, pero library es una biblioteca y librería se dice bookstore. ¿Se dan cuenta? Fabric, por ejemplo, uno podría pensar al tiro que fabric es fábrica, pero fabric es tela, es género. En cambio, fábrica se dice factory. ¿Cuál más común hay? Dinner. Me ha pasado que se confunden en los diálogos de repente. Dicen, no tengo dinero y dicen, I don't have dinner. Pero dinner es cena. Es como la 11 nuestra. Y dinero se dice, más común la palabra más general, money. Right? Otro más común es este de acá. El actually con el actual. O sea, uno tiende a pensar que actually es actualmente, porque quizás tiene un concepto de que el li significa mente, por lo cual está bien, pero en este caso es completamente diferente. Actually es en realidad o de hecho, right? En cambio, actual se dice present o se dice current. Son cosas muy diferentes. Siempre van a haber diferencias cuando son falsos cognados. Cuando son reales cognados o real cognates, significan prácticamente lo mismo. Los que más hay, obviamente, son reales. Así que tampoco va a asustarse mucho. Eso también es un fenómeno que ocurre harto en inglés, ¿ya? Con respecto a la estructura de una oración, para eso vamos a hacer una... Voy a salir de acá y les voy a mostrar otra cosita. Dame un segundo. Voy a dejar de compartir para abrir mi escritorio. Right here. Ahí sí. Ya. Yo, por si no le decía, utilizo esta pizarrita que encontré online que se llama Sideboard y funciona re bien, es bien sencilla. Funciona como pizarra. Ok, y como tengo mi lapicito con mi tabletita digitalizadora, funciona bastante bien. La unidad de un párrafo en inglés se llama oración, sentence. Sentence es una oración, no confundir con la palabra sentencia. Pero ojo, aquí pasa algo curioso. Existe el significado de sentence como sentencia, de juez, ¿cierto? Del jurado, en fin. Pero en este caso, obviamente, el contexto es diferente. Esas ya palabras se mueven entre falsos y reales cognados. Esta es oración. Oración. La oración debe tener una estructura, sentence structure. ¿Se está viendo la pizarra, cierto, chiquillos? Creo que sí, porque se ve, al menos aquí yo visualizo que sí. Sí, profe, se ve. Ya. La oración, bien, la oración, déjeme que estoy con el resfrío medio vivo. Ya. Entonces, la oración debe tener una estructura y es muy básica en inglés. Vamos a tomar las oraciones más básicas que son las que primero se ven en inglés, ¿cierto? Como por ejemplo, I am, voy a poner aquí mi nombre. Esta es una oración en inglés. ¿Qué significa I am, Mauricio? ¿Qué me puede traducir o interpretar esa pequeña oración? Yo soy Mauricio. Right, very good. ¿Qué significa esta ahora? I am in my house. Yo estoy en mi casa. Right, En muy mi Eso bien. hogar. me... Por si se dieron cuenta, el verbo tiene un doble significado. Yo soy y yo estoy. Si se dieron cuenta de ese detalle, yo soy y yo estoy. Yo no puedo decir yo estoy Mauricio y yo soy en mi casa. Pero sí puedo decir yo estoy, o sea, yo soy Mauricio y yo estoy en mi casa. Este verbo de acá es el famoso verbo be, o to be, como se le llama también. El verbo to be es el verbo number one, el top one verb in English, es el que más se usa en el inglés. ¿Ya? En muchos contextos sociales, coloquiales, formales, da lo mismo. Se puede mezclar con otros verbos para hacer verbos más compuestos, se puede usar en presente, en pasado, en futuro, da lo mismo. Ya, la oración, voy a dejarla de arriba nomás, ¿cierto? Para no confundirlo con tanta cosa. Ahí. I am Mauricio significa yo soy Mauricio. La oración debe tener esta estructura. Primero, un sujeto. Siempre, siempre en inglés tiene que haber un sujeto. O sea, la persona o el ente o la cosa que realiza la acción. I am, la palabra am en este caso es el verbo. Es el verbo ser o estar. En este caso, yo soy Mauricio.
Y la palabra Mauricio es un object. Ojo, la letra O viene de object. Object, en este caso, no significa objeto como una cosa, sino significa el objeto de la oración, un complemento, como se le llama normalmente en Spanish. Ok, entonces yo digo porque en todas partes, vean páginas web, trabajen con aplicaciones de cursos de inglés, da lo mismo, se conoce la estructura principal como subject plus verb plus object. Sujeto, verbo y complemento. Esa es la estructura básica de cualquier oración en inglés. Hay que tener muy claro esto igual, chiquillos. Existen los tenses. ¿Sabes lo que significa esta palabra en español, chiquillos? Tenses. No, profe. También lo vamos a ver. Tenses son tiempos verbales. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que existen tiempos verbales. O sea, principalmente son tres. Past, present, ¿y cuál nos estaría faltando? El futuro. Exactamente. Past, present, and future. Esos son los tiempos esenciales del inglés. Manejándote con los tres, estamos al otro lado. Pero si yo le puedo adelantar que en inglés 1 se ve el presente simple, en inglés 2 se ve el pasado, ¿cierto? Como el verbo o la forma, el tiempo verbal importante. Y en inglés 4 se ve el futuro. Como la última colita, el futuro. Pero entre medio de todas esas unidades, hay mezclando el presente continuo, el pasado continuo, en fin. No se compliquen tanto ahora, estamos recién empezando. Estoy solamente dando las indicaciones generales del idioma. En el inglés 1, nos vamos a centrar en el presente. En el presente. Entre el presente simple y el presente simple del verbo to be. ¿Ok? Pero de hecho, la oración que yo les puse acá recién, I am Mauricio, es el verbo en presente simple del verbo to be. Yo soy. Porque no dice yo era o yo seré. Yo soy. Es presente. Es un estado de ser. Yo soy Mauricio. Present simple. Otro tipo de oración que se pueden encontrar también, que es ya con un verbo de acción. Y aquí podemos jugar con cualquier verbo. Fíjense que el pronombre que yo uso es I, porque es el típico primer pronombre, yo. Digamos, quiero decir, por ejemplo, I work trabajo in a bank. Estoy inventando algo ahora mismo. Right? ¿Qué significa esta oración, chiquillo? Denme una traducción más o menos coherente. I work in a bank. Yo trabajo en el banco o en un banco. Ya, Trabajo en un banco. En un banco, muy bien. Very good. Esta estructura se mantiene la misma. Puede ser la oración más larga del mundo, pero vamos a tener la misma estructura. Tenemos el sujeto, tenemos el verbo y tenemos el complemento. Right? Esa es la estructura básica. Ahora, después del bank, pues, le podemos agregar algo más. Por ejemplo, I work in a bank from 8 to 5. Eso se refiere a la hora. ¿Ya? El hecho de que haya más información después de esto, no importa. Esos siguen siendo solamente complementos. Entonces yo le puedo decir sujeto más verbo más complemento 1, más complemento 2, más complemento. Da lo mismo. Pero siempre va a ser eso. Esa es la estructura básica. Sujeto, verbo y un complemento. Otra cosa que es re importante, chiquillos, que esta palabrita es muy relevante en inglés. No puede no haber un sujeto en inglés. ¿Ya? Por ejemplo, ¿quién me traduce esta oración? Esa. Esto está frío Perfecto. o fresco. Literalmente está frío, está fresco. Pero este también se puede interpretar de otra forma. Y se puede interpretar como la forma de lo que nosotros decimos hace frío. ¿Ya? Cuando yo digo hace frío, no es lo mismo que decir, por ejemplo, yo juego fútbol, o tú practicas tenis, o nosotros estudiamos en la noche. Ahí se sabe cuál es el sujeto, somos personas. Pero aquí no hay ningún sujeto, no hay una cosa que realice esto. Por eso, cuando no hay ningún sujeto que sea una persona,
al menos hay que utilizar esta palabra que es it, que es un sujeto neutro. Pero no importa, el punto es que hay un sujeto. Pero los gringos son muy específicos con eso. No puede no haber, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Con la diferencia con el español. Por ejemplo, si yo digo, vivo en Chile, en español, ¿cierto? ¿Cuál es el sujeto en esa oración, chiquillos? ¿Vivo en Chile? Hay. Ya, pero en español es posible, Yo. o se permite obviarlo, ¿cierto? Es como si acá dijéramos yo, pero no lo decimos. En cambio, en inglés, yo no puedo decir simplemente live in Chile. No tiene ningún sentido decir live in Chile. Una oración que queda coja, queda sin un sentido lógico. Entonces, para que quede correcto, debo agregar el sujeto. I live in Chile. Entonces, yo puedo traducirlo simplemente como vivo en Chile, pero en inglés tiene que estar el sujeto I, o el sujeto que sea. Ya, son todas las bases, chiquillos, bien como generales del inglés. He estado usando un pronombre que es I. ¿Se dieron cuenta de eso? Ya, existen los famosos pronombres, pronouns. Son los pronombres personales. Se llaman, en realidad estos se llaman subject pronoun, o pronombre del sujeto, obviamente porque son el sujeto de la oración. Y probablemente ya lo sepan, pero se los voy a repasar igual. Son 7 en general. I, you, he, she, it, we. Voy a achicarlo un poquito y lo subimos una pizca. We, you, and they. Al ver esa lista, ¿qué les llama la atención, chiquillos? ¿Qué como que les resalta de ahí? A ver. Que se repite el yo. Se me desaparece la lista. Exactamente, se repite la palabra you 2 veces, right? ¿Por qué ocurrirá eso? No fue un condoro mío, es algo real. Es porque, lo voy a explicar qué significa cada una de ellas, mejor. Así explicando van a entender bien. I es yo, primera persona singular. You es tú, right? He, él. She, ella. It, se le puede decir eso, aquello, o algo neutro en realidad, que no es nada. We, nosotros, cuando me incluyo yo y alguien más. You, ojo con esto, acá es ustedes. Y they es ellos. ¿Ya? Entonces, aquí podemos fácilmente ahora hacer una separación entre estos de acá arriba y estos de acá. ¿Qué separa esa línea? A ver, ¿quién se da cuenta? ¿Cuál es el Plural, concepto para plural separarlo? y singular. Exactamente, very Sí, good, sí. very good, very good. Hay pronombres que son singulares y hay pronombres que son plurales. Estos son obviamente singulares y estos son plurales. Y la única cosa extraña que ocurre es que el you se repite en las dos listas. Pero este you es singular, este you es plural. Ahora, lo otro, que se le hace más fácil, no confundirse, no se asusten cuando digan, chuta, hay dos you. ¿Cómo saber cuando el you es singular y cuando el you es plural? La conjugación verbal de you es exactamente la misma para el plural o singular. La diferencia va a estar en el contexto. Ya nomás voy a mostrar un ejemplo, ¿right? Vamos a aplicar un poco más fino ahora, chiquillos. Me gusta hacer esto para que se entiendan todos los detalles. El I solamente es yo y nadie más que yo. Tú puede ser, o sea, you puede ser tú, puede ser usted también. ¿Ya? Aquí no tal, en inglés no existe el concepto de la formalidad de llamar a alguien usted. A un profesor, a un jefe, o a tu abuelo, a eso. Yo a mi papá le digo usted, por ejemplo. Disculpe, ya no voy a cerrar. Entonces, en inglés solamente tú dices you y estás diciendo tú, usted, a quien sea. Obviamente, el contexto más general también te va a decir si es que está usando una forma más formal de explicar algo a alguien más, a alguien con el contexto de usted. He es solamente él, she es ella, mujer. It, como decía yo, es eso o algo que es neutro. We solamente nosotros. You es ustedes, claramente, y ellos. Acá siempre me detengo en el they. Ojo, la entradita nomás le voy a explicar, chiquillos, para que no se confundan después.
They significa ellos, pero ellos, uno asume que puede ser solamente personas. O sea, voy a tener acá people. Por ejemplo, they live in Copiapó. Ellos viven en Copiapó. Una familia, una pareja, no sé, da lo mismo. Personas. También puede ser objects, o mejor, más que objects, para que quede más claro, me lo voy a confundir con el otro objects. Pueden ser cosas, things, cosas, right? Por ejemplo, si alguien me pregunta, where are your markers, tus plumones, tus marcadores? Yo digo, they are on the table. Ellos están en la mesa. Pero ese ellos se refiere a cosas. Y por último, también se puede asociar a animals. Right? Por ejemplo, ¿cómo están tus perritos? How are your dogs? Yo le respondo, they are very good. Ellos están muy bien. They are very good. Entonces, para que tengan claro, es ellos, sí, claramente es ellos, pero no solamente de personas, puede ser cosas o animales también. Ya. Creo que con eso estaremos bien con los pronombres personales. Otra cosa importante que es el nombre técnico, que a veces se utiliza el nombre de estas cosas para hacer ciertos tiempos verbales. ¿Ya? Denme un segundito. Este grupito de acá, no, ¿saben qué? Mejor lo voy a llamar, lo voy a nombrar todos. Este de acá se llama primera persona, first person. Esto no se aplica mucho en la vida real, pero después se van a dar cuenta que importa para aprender algunas reglas. First person singular. Primera persona singular porque siempre he dicho que el inglés gramaticalmente suena como un poco egoísta, porque la primera persona soy yo. Yo primero. Es un poco egoísta en la sociedad normal, pero en la gramática funciona así. First person singular. Este se llama segunda persona, second person singular. Ya no soy yo, sino que eres tú. Ahí, singular. Este se llama tercera persona, third person. Ya no soy yo ni tú, sino que es él. Tercera persona singular, que es exactamente lo mismo acá y lo mismo acá. ¿Ya? Tercera persona singular, tercera persona singular. Right. Luego pasamos a los plurales y volvemos como al principio. Este se llama primera persona, pero esta vez ya no es singular, obviamente es plural. Primera persona plural, porque ¿por qué se llama primera persona? Porque básicamente estoy yo metido ahí, po. Estoy yo metido en el mambo. I y alguien más, entonces somos nosotros. Estoy dando yo en primera persona. You pasa a ser segunda persona, pero esta vez es plural también. Y ellos, ojo, también esto se entiende que puede ser ellos o ellas, ¿cierto? Pasa a ser tercera persona, pero plural. Plural, ahí sí. Aquí me voy a detener un poco. En el presente simple, que es el primer tiempo ya más elaborado que vamos a ver en inglés, se hace una diferencia súper importante en la tercera persona singular. En estos tres chiquillos de acá. Estos tres, la tercera persona singular, son relevantísimos para poder entender una regla que es muy especial del inglés en presente simple. No se lo voy a explicar ahora todavía, pero manténgalo ahí guardadita esa información. He, she, it, tercera persona singular, tienen de alguna forma un tratamiento especial, digámoslo así, en present simple, en el presente simple. Ya. Ok. ¿Alguna consulta, chiquillos? Voy muy rápido, tienen que decirme. I don't know, no problem. Yo puedo reexplicar alguna cosa. ¿Todo bien, profe? Todo bien igual por mi parte, profesor. Ay, disculpe que estoy dando un poco de jugo con el resfrío. No sé por qué, pero no sé por qué me resfrié. Pero bueno, uno más que se cuida. Ok. Puse pantalla. No, al final voy a cerrar esta cosa ahora ya. No me sirve mucho ahora el. Ah, mira, hay un videito. A ver si lo encuentro. Ah, no. Eso no va a mover todavía. Don't worry. Voy a compartir ahora sí el PowerPoint. Si tengo un segundito, voy a dejar de compartir esto para compartir el PowerPoint. Ya, ahí volvimos al PowerPoint, ¿cierto? Estamos en la diapo que hablamos de los cognados y todo eso. Entonces, simplemente ahora, como para ya ir finalizando, yo voy a mostrar una pequeña, comillas, investigación que hice una vez, así sin querer,
donde realmente comprobé que English is everywhere, que el inglés está definitivamente por todos lados. Fíjense lo que van a ver. ¿Ya? Al decir acá, Happy Women's Day, es un texto derechamente en inglés. ¿Se entiende, no? Lo que dice, yo creo que sí. Sí, profe. Sí, feliz día de la mujer. Exactamente. Aquí hay una frase en inglés cual dice enjoy the sun, que probablemente igual se entienda. Ahora, ¿se dieron cuenta dónde fueron sacadas estas fotos? Acá en el mall, profe. Yes, exactamente, en el molde de Copiapó. Y no son las únicas, fíjense. Encontré, por ejemplo, estas frases. Inspired by the past, style for the present, 501 straight. Una frase completamente en inglés, right? Y están en nuestra tienda, en nuestro centro comercial. Live in. Bueno, que se entiende que esos son eslogans de marcas norteamericanas, right? Pero no se preocupan en traducirlas, las tiran tal como son, en English. Ok. O por ejemplo acá, fíjense en estos dos carteles, dígame, ¿qué les llama la atención o qué les dice estos carteles si ustedes son clientes del mall o de esas tiendas en específico? El descuento, profe. Está silenciado, profe. Ahí sí, disculpa. Claro, de hecho decía que la palabra sale, mientras hablaba como loro con el micrófono muteado, la palabra sale significa ofertas, descuento, liquidación. Y ya se ha asumido como una palabra de todos los días, ¿cierto? Ahora, fíjense en el letrero de Levi's. ¿Qué significa lo que dice ahí? Sale 40% off, y entre medio hay una pequeña frasecita que es up to. ¿Qué significa esa frasecita entre medio? Sobre 40%. No, viste que tú lo entendiste de otra forma, no era la intención del texto. Eso significa, y por eso puse los dos, porque acá en el de la derecha cero en el tiempo de traducirlo. Hasta el 40%. O sea, no puede haber más que un 40%. Es lo máximo de descuento que te pueden hacer. Por ejemplo, ¿se dan cuenta? Hay cosas que pueden entender a una pequeña confusión. O una gran confusión también. New Winter. Winter es una estación del año. Back to School, que también es una frase ya como bien generalizada, se usa mucho en el contexto juvenil. Back to School. Este eslogan de acá, por ejemplo, Born at the Andes, ¿ok? Por here, donde dice Unlimited, que son marcas al final. Western, esto es una tienda súper chilena que es Fashion Spark. De hecho, el nombre, como dato curioso, Fashion Spark está mal escrito. Es una falta muy común querer sonar o parecer más Fashion Spark, parecer más gringo poniéndole el apóstrofe con una S. Y eso es un chamullo monumental. No puede ser Fashion Spark. De hecho, tendría que llamarse Fashion Park, sin la S. Pero, según ellos, hacía sonar más gringa la cosa. Y yo lo he visto en muchas tiendas, en muchas slogans también. Bueno, errores generalizados también. No tiene por qué ser 100% experto. El problema es que es una marca. Bueno, ya se hizo así. We love shoes, una frase, una oración de hecho. Si te das cuenta, eso es una oración con toda la estructura que dije yo. ¿Cierto? Sujeto, we, love, verbo, shoes, complemento. Amamos los zapatos, dice la tienda. Rockford, the outdoor experience, la experiencia de exteriores, ¿cierto? Summer, up to 50% off, lo mismo que decía recién. Y sale gigantesco ahí en la vitrina, right? También, por ejemplo, Back to School de nuevo, School's Lifestyle, Premium Collection, son marcas gringas, se entiende, pero no lo traducen, o estos eslogan como Ride Your Life, Back to School de nuevo se repite,
Y así encontré muchas como Flying Spirit, la palabra store, start the year fresh, right? White Forest. Y esto es curioso, mira, esto de acá arriba. ¿Qué dice ahí arriba? O cómo se pronuncia ese nombre, ese eslogan, ese logo, mejor dicho. For Kids. Right, for kids. Y eso es derechamente un juego de palabras, que a los gringos les gusta hacer hartos juegos de palabras, ¿cierto? Por ejemplo, decir for kids suena exactamente igual que for kids, para los chiquillos, para los niños, ¿cierto? O por ejemplo, han visto cuando escriben como una especie de jeroglífico, ponen un ojo, ¿cierto? Un corazón y una U. ¿Qué dice ahí? I love you. I, porque ojo se dice I, que suena igual que yo, I, love, y la you, que se dice you como letra U, y suena exactamente igual a you. Y así se van a encontrar muchos también jeroglíficos en el inglés, o juegos de palabras como for kids. Johnny Rockets, burgers, shakes, fries and fun, los productos principales que venden ellos, ¿cierto? Right? Beauty store, comfort life, eat, sleep, Fortnite, repeat. Esa polera la encontré genial. Pero les cuento un secreto, ese cabro chico es mi hijo. Andaba con él. Entonces dije, voy a sacar una foto de tu polera igual porque también tiene frases gringas o palabras en inglés. Comer, comer, dormir, jugar Fortnite, repetir. En esa época estaba obviamente un poquito chalado en ese juego. Ahora ya se le pasó. Ahora pasó a otros juegos. Y así me encontré con Full Protección, que es una especie de Spanglish, The City is Never Off, la ciudad nunca descansa, o algo así. Bueno, ahí se me repitió el Beauty Store, I'm sorry. Este concepto que está muy generalizado ahora, las gift cards, que son básicamente tarjetas de regalo, pero no, suena más cool decir gift cards. O un eslogan de un perfume que obviamente gringo, Yes I am, verbo to be, que lo vamos a ver también. Aquí también hay una especie de Spanglish, New Arrival, que significa que llegaron productos nuevos. Fíjate, New Arrival. La mitad de la gente, con suerte la mitad de la gente entiende que es Arrival, pero quizás lo asumen de alguna forma. Back to Black, Arrival es llegada, por si acaso. En los aeropuertos se ve mucho la palabra Arrivals, o Departures, que es partida o salidas. Box to School, otro juego de palabras, ¿cierto? Porque no es back to school, como de vuelta al colegio, sino que es box to school, considerando el formato en que venden las donas. Es una caja, box. Photo booth, right? Es la cabina de fotos. Esto me llamó la atención porque, bueno, hablo del breakfast special, para empezar. ¿Qué es breakfast, chiquillas, chiquillos? ¿Eso? ¿Breakfast? Desayuno. ¿Cómo? Disculpa, lo escuché muy bien. Desayuno. Yes. Es como un tiempo rápido, un tiempo Una corto. comida rápida. No, breakfast es desayuno. Es derechamente desayuno. Claro, uno puede asumir porque fast es rápido, pero aquí hay otra cosa. Y aquí también ocurre un fenómeno bien curioso en inglés con el español, que también pasa en español, por supuesto, que es una palabra que tiene muchos significados. ¿Ya? Una palabra con varios significados. Por ejemplo, toma no sé, pues la palabra en español carta. ¿Cuántos significados tiene la palabra carta? Right? La carta de jugar, la carta de ajuste de la tele, la carta GAN, la carta de letra, o sea, para escribir, en fin. La carta sinóptica, bueno, whatever. En inglés lo mismo, la palabra fast normalmente significa rápido, pero también significa ayuno, en el sentido de dejar de comer por un largo tiempo. Ayuno. Entonces, breakfast, ahora todo calza, breakfast es romper el ayuno. Ahora supieron algo, no se lo va a olvidar jamás en su vida. Breakfast. Ya, voy a seguir acá. Ya me queda un poquito en la última, de hecho. No, esta es la última directamente. Si te das cuenta acá, lo que llamaba la atención es que decía belt sandwich, que no sé lo que es un belt sandwich, no sé si se lo han equivocado, whatever. Algún tipo de sándwich especial de ellos, seguro. Pancakes, panqueques en inglés, y después jugo de café. También mezcla de idiomas. Summer Sale y probablemente Sunglass Hat, que es una tienda ya
global, que está en todas partes, todo el mundo. Y eso. Y encontré, había mucho más, por supuesto. Si entraba a la tienda, me encontraba con muchas más cosas. Solamente por fuera. So, it's very important. Entonces, definitivamente, como yo les dije recién, claro que sí. English is, no sé, no se nota casi nada en realidad. Everywhere. El inglés está por todos lados. Sin lugar a dudas, mis queridos jóvenes. Entonces, ¿qué le digo con esto? Que estamos siempre expuestos al inglés. Como hablábamos de repente en la clase introductoria, nosotros recibimos inglés de muchas inputs, de muchas formas, de muchos formatos, películas, series, libros, redes sociales, em, revistas, páginas web, productos. Y a lo mejor tenemos una pega en la cual nos llega material en inglés y hay que darse el tiempo de traducir. En fin, hay muchas opciones que tengamos acceso al inglés. Alright, llevamos 57 minutes. Ok. Bueno, lo que pasó ayer, chiquillos, fue una cosa completamente fuera del programa. La clase del día jueves es la sincrónica y la del viernes hoy debería haber sido asincrónica, pero ayer tuve una pequeña dificultad que tuve que sí o sí cambiarla. Ya, de la próxima semana, el jueves es sincrónica y el viernes de la próxima semana no hay clase porque es feriado por Semana Santa. Ya después de 2 semanas retomamos el ritmo normal. Sincrónica, asincrónica. Bien, ¿hay alguna duda, chiquillos, chiquillas? ¿Alguna consulta? ¿Any inquiry? Yo tengo una consulta. Bien. Con respecto a las guías que nos mandó ayer, ¿hay que mandárselas o solamente desarrollarlas? Porque la Sí, perfecto. Solamente desarrollarlas y la próxima clase la revisamos en la clase. Al principio, así tomamos unos 5 minutos para revisarla, explicar algunas cosas y seguimos con la unidad. Ah, ya, profe. Sí, porque yo pensé que había que mandársela y la verdad es que no podía. Sí, da la opción de enviarla, dice, pero no. Tengo que inscribirme, al final no es necesario porque al final la revisamos todas. Y además tú puedes revisar tu mismo resultado. No hay- Sí, ¿Ya? sí, ya, profe, gracias. Ya, chiquillos, que tengan una muy buena noche, un buen fin de semana, a guardarse nomás, que no nos queda otra, o a lo mejor tiene que trabajar, I don't know. Profe, Hernán, Buenas tengo una noches, profe. consulta. Cuídese. Hasta luego. Profe, ¿me Buenas sí, escucha? noches, sí, profe. lo escucho, Hernán, dígame. Si el viernes es feriado, ¿el jueves va a haber clase o no? Porque Sí, anteriormente no había clase un día antes después del feriado. tienes toda la razón. Hay que revisar el horario, porque hay veces que estos señores como que a última hora sacan las clases de la noche anterior. No he revisado el horario, voy a revisar y ahí le aviso por Hasta el último. momento tenemos inglés. Ya, buen punto, ¿viste? Buen punto. Siempre ha sido así, cuando hay feriado el día viernes o en medio de semana, la clase anterior de la noche pero normalmente era la última, si mal no recuerdo. Aunque ayer teníamos clase, ¿qué hora? Ya se me fue la... 7. No, a las 7, siendo las 7 estamos fritos, hay clase. Siempre la eliminan de las 8:30 en adelante. Ya, bueno, muchas gracias, profe. Ya, igual Estamos aprovecho fritos entonces, profe. Ya, chiquillos, cuídense mucho, que pasen un buen fin de Igualmente, semana. muchas gracias. Buenas noches. Take care, bye, bye. Igual, Recuerden que... Buena la Nos clase. vemos. Bye, bye. Hasta luego. bye. See you.